Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 26 de junio de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Renunció la ministra de Minas. El presidente Duque, en una decisión más que afortunada, nombró ministro de Minas al excelente viceministro Mesa Puyo, un hombre muy joven, extraordinariamente capaz, conocedor de todo lo que estaba pasando en el ministerio y el hombre clave, el hombre orquesta de ese ministerio. Una decisión que no podía ser más afortunada. El doctor Mesa Puyo llega en medio de la más grande crisis del petróleo. La última noticia que tenemos es que la producción de petróleo de Colombia bajó a 720 o 730 mil barriles. Venía de 1 millón de barriles, que fue la capacidad instalada que dejó el presidente Álvaro Uribe con su ministro de Minas. Y entonces ahora estamos en 720 mil o 730 mil a un precio. Ecopetrol dice que puede operar con precio de 30 a 40 dólares, pero los presupuestos del gobierno nacional están hechos sobre la base de un precio de más de 60 dólares el barril para que Ecopetrol tenga las utilidades que debe tener para repartirlas entre los accionistas, empezando por el gobierno nacional. De manera que le toca un momento de crisis, de enorme crisis. La caída de Bioenergy es también un desastre. Ecopetrol no fue capaz de defender la producción de diésel sobre la base de la caña de azúcar y dejó quebrar a Bioenergy. De manera pues que en medio de una situación muy compleja, tampoco pues está claro qué fue lo que pasó finalmente con Reficar, pero un excelente ministro para estos momentos de crisis en Colombia. Y en Colombia, a propósito, se duplican las muertes por coronavirus. De un día para otro se doblaron las muertes por coronavirus. Las pachangas, las fiestas, los desfiles, los entierros multitudinarios, el desprecio que la gente tiene por esta situación. En El Espinal, tal vez, o en algún pueblo del Tolima, hicieron ferias y fiestas con reinas, con partidos de fútbol, con todo. Aquí no nos hemos dado por notificados de la existencia del coronavirus y el coronavirus no desaprovecha ocasión para causar estos problemas. Coronavirus que ya nos lo contará Montserrat Fernández, está volviendo a brotar en Europa de manera muy preocupante. En los Estados Unidos la situación es muy grave. Lo que está pasando en Texas es espantoso. En Nevada también. Tenemos una situación mundial muy grave. Estamos llegando a 10 millones de contagios, más de 500,000 de muertos. Pero alguien dice en los Estados Unidos, y alguien muy significativo, que los contagios reales pueden ser 10 veces los contagios nominales, que son los que aparecen en los hospitales y en las clínicas. Y en algunas muestras que se toman aleatoriamente, pero que la situación real puede ser mucho más grave de la que presentan las cifras. Vergüenza y dolor para Colombia. Los 7 soldados que violaron a una niña. Alguien con pleno desconocimiento del tema dice que podría tratarse de una violación de los derechos humanos porque la niña era en Vera. No, por favor, no digamos tonterías. La violación es una
una transgresión absurda de los derechos humanos, sea la niña que fuera, de cualquier color que sea, negra, blanca, amarilla. Es que eso no puede ser. Ese es un acto grotesco, terrible. Y por eso las FARC, que son los primeros violadores de niños, no debieran estar en el Congreso, sino todos en la cárcel. Pero aquí pues todo es al revés. Esos soldados tienen que ser condenados, y tienen que ser condenados a penas muy graves, porque lo que hicieron, pues Dios es infinitamente misericordioso, pero Ave María, uno creería que eso no tiene perdón de Dios tampoco. En los Estados Unidos se está decretando la deportación de quienes están pidiendo asilo, y lo están haciendo sin necesidad de decisión judicial, o sin que la decisión judicial pueda afectar para nada. Lo acaba de decir la Corte Suprema respaldando una decisión del presidente Trump sobre el particular. España autoriza extradición de Carlos Matos, y cuando creíamos que esto ya era un hecho, nos asaltan con la noticia de que todavía hay un recurso, el recurso de súplica para que Carlos Matos no venga a Colombia, sino para que se quede como un príncipe en España. Colombia lo sigue pidiendo y España hasta ahora lo ha venido negando. ¿Cómo serán los próximos días sin IVA? En el pasado hicimos oso mundial, es decir, las escenas que vivimos, las cosas que presenciamos, eso es un oso peludo a nivel mundial. A propósito, gracias por las miles de personas que en las dos orillas leyeron nuestro artículo que se llamó así. ¡Qué oso tan peludo! ¿Qué va a pasar con los próximos días sin IVA? Viene el del 3 de julio. Es decir, ya estamos dentro de una semana, exactamente de hoy en una semana, tendremos días sin IVA. No podemos repetir este espectáculo grotesco. ¿Qué se va a hacer? FENALCO ha presentado muchas alternativas, pero no podemos repetir semejante curso tan grotesco. No puede ser. Panamá está entre el coronavirus y la corrupción. Lo de Panamá es gravísimo, invadido por coronavirus, es el caso más grave que hay en Centroamérica, atendida a la población que hay en el Istmo, y los niveles de corrupción son espantables. Hay crisis ministerial y salen las únicas 3 ministras que no están acusadas de corrupción. Ese presidente de Panamá, un señor Cortizo, Dios nos libre, Dios nos libre. El caso de Ciro Guerra es un caso muy grave por la significación internacional que tiene Ciro Guerra. Uno pensaría, si esto es un montaje con 8 mujeres distintas que cuentan historias con pelos y señales, uno se pregunta. Ciro Guerra tiene todo el derecho a defenderse, esperamos que lo haga, y quisiéramos decir, esto definitivamente no fue cierto, que no tengamos ese nuevo motivo de dolor y de vergüenza. Dicen que está listo un nuevo estímulo económico que consiste en repartir millones de cheques con el sellito del presidente Trump en plena campaña. Mandarle cheques a los más pobres, a los que se quedaron sin empleos, y unos cheques muy jugosos. Y parece que eso está listo, y desde luego tiene un sentido electoral clarísimo cuando Trump está perdiendo en las encuestas con Joe Biden, que es un candidato que, tenemos que decirlo con toda franqueza, no nos entusiasma para nada. Y uno se pregunta por qué un país que produce los mejores científicos, los mejores técnicos, los mejores empresarios, los mejores de todo en el mundo, produzca esos políticos. Uno no entiende. La quiebra de Bioenergy, la mencionábamos a propósito de la designación del nuevo ministro de Minas, pero uno se pregunta, ¿esto cómo puede ser? El etanol y el diésel a partir de la caña de azúcar hay que mantenerlos y hay que estimularlos, porque es la salud de la gente. No solamente es una fuente muy importante de trabajo en el campo,
sino que además es la salud de los colombianos que estamos respirando un aire contaminado por cuenta del diésel que proviene de combustibles fósiles. ¿Qué es esto de la quiebra de Bioenergy? Esto es un desastre no anunciado y no explicable. Ingreso solidario hasta diciembre. Independientemente de que se comprenda que el Estado quiera y llegue a la conclusión de que deba apoyar a la gente que está pasando situaciones de hambre y que tiene ese paliativo en el ingreso solidario, que son unos pesitos que ayudan para comprar un mercado o unos mercaditos que alivian el problema del hambre, uno se pregunta de dónde están saliendo tantos billones. Ayer hablábamos del problema de las grandes compañías de transporte en las capitales de los departamentos. La situación de Transmilenio en Bogotá es crítica, va a tener unas pérdidas de 800.000 millones de pesos. Es crítica la situación en Barranquilla, en Cartagena, en todas partes. Y el metro de Medellín también está pidiendo dinero. ¿De dónde sale tanto? ¿Es cierto o no es cierto finalmente que Colombia ya apoyó para presidente del BID al candidato de los Estados Unidos, violando una viejísima tradición, cuando el presidente del BID acaba de ser un colombiano que desempeñó su tarea con lujo de capacidad y de inteligencia y con unos resultados magníficos, Luis Alberto Moreno? Ahora el candidato serían los Estados Unidos, contra el que no tenemos ninguna queja distinta de que ese no fue el acuerdo que se hizo en el BID. Se acordó que la sede estaría en los Estados Unidos y allá está el corazón del BID, pero que el presidente del BID sería siempre un latinoamericano. No nos dieron el Mundial de Fútbol Femenino. Para ser absolutamente francos, era de esperar. No lo menciona ni Infantino ni lo menciona nadie, pero las noticias que están llegando de Colombia son pavorosas. Las noticias de orden público, los problemas de las FARC y del ELN. A propósito, hablaremos de ese tema con una gran periodista y amiga de esta casa, hispano-colombiano o colombo española, Salud Hernández Mora, quien nos hablará del tema, los asaltos que se hacen en Bogotá a plena luz del día y en cualquier momento. Entonces, esos no eran buenos estímulos para que Colombia le ganara a Australia y Nueva Zelanda, que se quedaron con el Mundial. En Colombia se prepara la reapertura de restaurantes y centros religiosos en plena pandemia, en lo peor de la pandemia. Entonces uno se pregunta, ¿fue que los cerraron sin necesidad y hubiera sido mejor imponer reglas de conducta y de comportamiento como las que se están imponiendo ahora? ¿Y nos hubiéramos economizado tanta quiebra, tanto desempleo, tanta pobreza? Uno se pregunta, ¿o qué es una imprudencia abrir los restaurantes ahora? A propósito de Panamá y a propósito de deporte, tiene COVID-19 Mano de Piedra Durán. Como decíamos, el coronavirus no respeta. Mano de Piedra debe ser un hombre rico. Fue uno de los grandes boxeadores de este continente y el más grande de Panamá seguramente. México tiene 200.000 casos, ya lo superó, y 25.000 muertos. Tan displicente como estuvo AMLO con el coronavirus, ¿no? Como Bolsonaro en el Brasil, que está viendo una cosa aterradora y está aplicando clínicamente, ensayando clínicamente la vacuna preparada por Oxford y por una compañía británica que parece que se están anticipando a todos. En Sudáfrica, en Brasil y en el Reino Unido se están haciendo pruebas masivas de carácter clínico sobre esta vacuna que ojalá resulte. Un juez de los Estados Unidos tampoco bloqueó el libro de Mary Trump. Mary Trump es la sobrina de Trump que dice cosas terribles sobre ella y revela secretos familiares que, pues para ser verdad, ni nos entusiasman ni nos preocupan. Chismes de familia, pero parece que son demoledores sobre la personalidad del presidente.
De manera que el libro de Bolton, que está batiendo récord de ventas, y ahora el libro de Mary Trump también conocerá la luz. En los Estados Unidos, Texas dice que puede llegar a cifras apocalípticas. En este momento tiene más de 25.786 casos de ayer y los muertos se duplicaron en un día, como en Colombia, exactamente como en Colombia, donde vimos duplicar los muertos en un día. Honduras está saturada por coronavirus, dicen los expertos, con muy escasos elementos hospitalarios clínicos, muy escasos. Honduras llena de coronavirus. Otra vez se habla sobre la salud de Kim Jong-un, y esto a propósito de los 70 años del desencadenamiento de la guerra de Corea. Ayer lo hablábamos, hace 70 años exactamente, el 25 de junio, las tropas de Corea del Norte, apoyadas por la China y manejadas desde la China, pasaron el paralelo 38 e iniciaron la guerra de Corea, en la que por fortuna triunfaron los Estados Unidos y salvaron toda la parte del sudeste asiático que ha sido liberal capitalista con un desarrollo económico gigantesco. Y entonces ahí tenemos a Corea del Sur, tenemos a Japón, tenemos a Taiwán, los estados capitalistas liberales que se salvaron gracias a la guerra de Corea, en la que participó el Batallón Colombia y donde el ejército de Colombia dividió su historia en dos, del ejército rudimentario, parroquial, valeroso, pero sin medios y sin organización moderna, pasamos al ejército moderno de hoy, gracias, quien lo creyera, a la guerra de Corea. Estados Unidos estalló con la reapertura. Lo de ayer fue terrible. 25 millones de infectados tienen, pero alguien dice, y alguien que sabe mucho del Centro de Enfermedades Crónicas de los Estados Unidos, dice que eso puede ser 10 veces superior. En los Estados Unidos los demócratas dicen que Biden aceptará su candidatura en Milwaukee. En México, por la herencia del Chapo, se desata una balacera en Sinaloa, 16 muertos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay escasez de concentradores de oxígeno en el mundo cuando llegamos a 10 millones de contagios de coronavirus. La CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, crea un nuevo grupo de riesgo, donde están los obesos, los que tienen enfermedades cardiológicas, enfermedades renales, enfermedades asmáticas, fumadores, hipertensos, y no tiene a los mayores de edad. Miren pues, Walt Disney pospone apertura y cambia la canción del Splash Mountain, con el que estuvimos tantas veces con nuestros hijos y nuestros nietos, la cambian porque era racista. 1.5 millones de norteamericanos pidieron ayuda de desempleo en esta semana y ese número llega a 19 millones de personas en los Estados Unidos. Y hoy en la historia, año 68, la muerte de Nerón, quien tiene, algunos dicen que sin justa causa, nosotros creemos que sí, una de las más duras famas de crueldad y de despotismo en el Imperio Romano. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn, allí nos encuentran como La Hora de la Verdad, o si prefieren pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Y en medio de esta emergencia sanitaria, todo el equipo técnico de RCN continúa trabajando incansablemente para que esta señal llegue a los radios que nos sintonizan en los diales 710
1010 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red, y en Sincelejo se enlaza con nuestra señal Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora el contenido en nuestras emisiones se encuentra disponible en 9 plataformas de podcast. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. No olviden suscribirse a estas plataformas. Y los oyentes son lo más importante que tiene La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad. O también pueden hacerlo a través de Instagram, nuestra cuenta @La Hora de la Verdad oficial. En Facebook también estamos siempre pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia son las 6 de la mañana, 21 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Es momento de estar en casa, disfrutar en familia, recuperar el tiempo perdido y escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. El Gran Combo de Puerto Rico interpreta Bujería. Qué linda canción la de Jorge Borrego. Con esa canción que dice tanto, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana con cifras pues que no son para nada alentadoras en lo que tiene que ver con la expansión de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Y es que en el último reporte que entregó el Instituto Nacional de Salud se da cuenta de 163 fallecidos en un periodo de 24 horas, lo cual es una cifra que se dobló, simplemente se dobló con respecto a las cifras que traíamos en el país en el conteo de fallecidos por coronavirus, y además pues el número de contagios pues sigue a unos ritmos muy elevados. Se reportaron ayer 3.486 nuevos casos. Con esto el país ya superó los 80.000 contagios confirmados de coronavirus. Hemos llegado a la cifra de 80.599 contagios y se suman ya 2.654 muertos, de los cuales hay que decir el 31% provienen del departamento del Atlántico. Ha sido este uno de los departamentos más golpeados por el coronavirus y lo demuestran las cifras, no solamente por ser el departamento que ha puesto la tercera parte de los fallecidos, sino que incluso ayer puso casi la mitad de los fallecidos de ayer en las cifras. Así que es muy difícil la situación en Barranquilla, en el Atlántico. Hay mucha preocupación en la costa Caribe, por supuesto. La gobernación está tratando de tomar las medidas, implementar por supuesto un aislamiento más rígido, pero lo cierto es que si la gente no pone de su parte, pues es muy difícil que las autoridades puedan hacer algo, y esto pues nos lleva a hablar necesariamente del tema de la indisciplina social. Toques de queda en Atlántico, por supuesto que los hay, y en medio de todo esto pues el gobierno nacional, como lo comentábamos ayer en la tarde, en la hora de la verdad, en nuestra emisión de la tarde, pues tenemos 1.104 normas distintas, 1.103 para los municipios, cada municipio haciendo lo que puede para contener el virus, más las que dicta el gobierno nacional. En medio de todo esto, el gobierno nacional anuncia ya los planes pilotos para reabrir los restaurantes y las iglesias, esto en los municipios en los que sea bajo el nivel de contagio del coronavirus. Inicialmente se había hablado de que esto se realizaría únicamente en los municipios libres de coronavirus, pero lo cierto es que ya el gobierno ha flexibilizado aún más la medida y ya se empieza a hablar de que estos pilotos se podrán adelantar en los municipios que tienen baja afectación de COVID-19. Pilotos pues para restaurantes, para iglesias y siguiendo los protocolos necesarios. Protocolos que se pregunta uno si son lo suficientemente eficientes para contener la expansión del virus. Mire que precisamente desde la Gobernación del Atlántico hablan del caso del contagio del viceministro del Interior. Recuerden ustedes que el viceministro terminó contagiado después de un viaje a Cartagena, Daniel Palacios, y desde la Gobernación están diciendo
cuidado porque el viceministro pues estuvo siguiendo todos los protocolos, el distanciamiento social, así que pues no hay explicación de cómo se pudo haber contagiado. Lo cierto es que el viceministro terminó contagiado después de haber estado en el Atlántico y bueno, esto nos lleva a preguntar precisamente por el tema de los protocolos, si son lo suficientemente eficientes para contener la expansión. Bueno, pues de protocolos ya veremos cómo nos va con el tema de la reapertura de restaurantes y de iglesias. En lo que tiene que ver con restaurantes, por supuesto, es el tema de la economía que se sigue hundiendo pues a pasos agigantados y se requiere que se siga dando la reactivación antes de que la quiebra sea aún mayor. Doctor Londoño, se nos doblan las cifras entonces de muertes en el país. Doblamos las cifras el día de ayer y la expansión de los contagios pues sigue a un ritmo muy acelerado. ¿Lo del viceministro fue al fin en el Atlántico, en Barranquilla o en Cartagena? Sí, porque usted dijo Cartagena y después dijo Atlántico. Ah, bueno, en Barranquilla. No, Barranquilla. Muy bien. En Barranquilla, que tendrá el Atlántico el 3% de la población del país, pero pone el 50% de los muertos. La rumba, ¿no? La rumba, la indisciplina. La indisciplina Dios, social. Ave María. Montserrat Fernández, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues les cuento que parece que las cosas no mejoran. Los rebrotes de coronavirus en muchos países ponen a prueba los planes de desescalada. Por ejemplo, en Portugal, concretamente en Lisboa, en su capital, se volvió a decretar el confinamiento obligatorio en 19 distritos de la capital portuguesa y los alrededores. Y en España, que tendrá por fin su primer fin de semana, lo que ellos le llaman un fin de semana de normalidad, pues temen que la apertura de fronteras traiga más infectados. De hecho, y este temor creo que está justificado, el 20% de los últimos detectados venían de fuera. La India está viviendo una verdadera catástrofe. Han muerto ya 14.849 personas y los contagios se acercan al 1.000.000 de los casos. Tras un estricto confinamiento que duró 3 meses en la India, ya suman más de 470.000 nuevos casos con un sistema de salud, y esto es lo grave, que ha colapsado literalmente. Recordemos que en la India apenas hay un médico por cada 11.000 habitantes y hay un hospital público por cada 55.000 personas. De modo que la situación es muy, muy grave. En Estados Unidos, el 60% de los estados reportan incrementos de nuevos casos y hasta el momento han muerto 122.172 personas, una cantidad superior a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Y en la región, Brasil y México siguen siendo los países más afectados hasta el momento. Y bueno, ahí sí, como dice el refrán, éramos pocos, ¿no? Y miren lo que pasó. Pues se acerca, pasa una plaga de langostas, una nube de langostas, como le llaman, por Argentina y amenaza también a Brasil. Es una manga de langostas de unos 20 kilómetros que devora todo a su paso. Terrible. Parece todo como sacado de una de esas películas de catástrofes. ¿Cómo será la situación de seria que algunos personajes como Bill Gates, que ya habían alertado, ¿no?, hace tiempo sobre la posibilidad de una pandemia, pues él reconoció que el panorama es más sombrío de lo que él hubiera esperado y reconoció que en algunos países, como es el caso de Estados Unidos, algunas personas siguen a rajatabla las recomendaciones, pero hay otras que ignoran absolutamente la epidemia y esto no ayuda. Veremos si después de estas oleadas de contagios, las personas que se enfermaron y que sobrevivieron, pues la única esperanza es que vayan adquiriendo algún tipo de inmunización sin mayores efectos secundarios y bueno, vayamos sobreviviendo y bueno, intentando volver a la vida normal, lo cual está siendo muy difícil. Está siendo muy difícil ese regreso a la vida normal. Seguiremos con más noticias porque tenemos una muy importante con nuestro invitado del momento, el doctor Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, ex candidato que fue a la alcaldía de esta ciudad y que tiene serios reproches a la manera como se está manejando la seguridad en esta ciudad.